Algunas reflexiones sobre la libertad de expresión, especialmente mal entendida en tiempos donde hablar es un derecho, evadir responder por lo dicho la regla y pensar antes de hablar es rara avis. La semana pasada se desarrolló una truculenta escena en la Cámara de Diputados cuando el estridente diputado Raúl Benítez en su alocución fuera intervenido por el presidente de la Cámara de Diputados, su tocayo y colega Raúl Latorre. Latorre llamó al orden para que Benítez se ciñera a la agenda del día, al tema que se debía tratar en ese momento, pero Benítez, en una actitud adolescente, insistía en hablar de Katia González. Luego, Latorre le cortó el micrófono. Siempre suelo expresar, como decía John Stuart Mill, que la libertad de expresión debe ser ilimitada. Lo que debe ser limitada es la capacidad de acción. Y sin embargo hay que entender que más allá de la artificiosa división que hace Mill de la dicotomía expresión-acción, porque expresarse, convengamos, también es actuar, es importante entender que ninguna libertad humana es ilimitada, sencillamente porque no existe lo ilimitado en los asuntos humanos. Debido a ello, todos entendemos que podemos ejercer nuestras libertades dentro de nuestras limitaciones naturales y de otras limitaciones que convengamos con otros como nosotros. Este tipo de limitaciones convenidas puede denominarse contratos. Nuestras libertades individuales son moderadas por las obligaciones o deberes que contraemos en virtud a contratos o acuerdos que establecemos voluntariamente con nuestros pares, otros como nosotros. El orden del día en la Cámara de Diputados es un contrato que articula y regula el comportamiento de los mismos en sus atribuciones, entre ellas el ceñirse a los temas del orden del día. Si usted, siendo diputado, no se ciñe a hablar de los temas del orden del día, que ordena el contrato que convino con sus pares, contrato representado en el orden del día, entonces usted está sencillamente rompiendo el contrato y todo contrato roto requiere sanción y requiere enmienda. Le doy un ejemplo para que seamos más gráficos en esto. Si yo le propongo que venga a mi casa a conversar exclusivamente del tema X y usted accede, luego llega a mi casa e intenta imponer el tema Y, entonces usted me ha defraudado, me ha engañado y encima ha roto el contrato. Si yo lo he hecho de mi casa, usted no puede alegar que ha atentado contra su libertad, de expresión. Usted ha incumplido el contrato y merece sanción. La libertad de expresión, desde el realismo, no es infinita debido a que todos articulamos contratos, sean formales o informales, sobre los asuntos a conversar, las formas y los tiempos que durarán esos temas. Si uno sistemáticamente habla solo de lo que quiere hablar, sin considerar los temas sobre los cuales los demás quieren hablar, que no se sorprenda de no tener muchos amigos. Y sería irrisorio que posteriormente le quiera denominar a su soledad: nadie quiere escucharme, esto es un atropello a mi libertad de expresión. No, amigo, nadie quiere escucharte porque sos un violador serial de contratos que sistemáticamente impone la agenda en una conversación. Lo mismo pasó con el diputado Benítez, que hace 5 meses viene usando cada oportunidad para hablar en la Cámara de Diputados y referirse al asunto Katia González, cuando ese tema no es parte del orden del día, y cuando otros 79 diputados fueron al Congreso para hablar de otros asuntos ya acordados. Es una falta de respeto, es ruptura de un contrato de partes, es mala educación. Y además es instrumentar a una institución pública, como es la Cámara de Diputados, para imponer temas que solamente te interesan a vos, diputado Benítez. Es lo contrario al orden público, es el interés puramente particular. Por eso, para los que quieran defender la libertad de expresión, bien harían en evitar repetir como loros libertad de expresión sin pensar antes de hablar y sin hacerse responsables de sus palabras y actos.